La bruja del cementerio de Paquisa relato. Ciela Gracchi. Nadie en Paquisa pronunciaba su nombre en voz alta. No porque no lo supieran, sino porque decirlo era invocarla. El cementerio, levantado sobre una loma de tierra negra y raíces antiguas, respiraba distinto desde que ella llegó, o desde que despertó. Las tumbas más viejas, las que no tenían nombre ni cruz, comenzaron a abrirse solas después de la medianoche. No era un derrumbe natural. La tierra se separaba como carne húmeda, dejando escapar un vapor gris que olía a óxido y a rezos podridos. De esas grietas emergían sombras huesudas, figuras incompletas, con costillas brillando como lunas rotas y mandíbulas que se movían sin lengua, murmurando plegarias al revés. La bruja caminaba entre ellas. Vestía harapos cosidos con cabello humano y fragmentos de sudarios robados. Su rostro parecía hecho de cera derretida, un ojo más alto que el otro, la boca cosida con espinas oxidadas que sangraban cuando sonreía. Decían que había sido enterrada viva décadas atrás, acusada de hablar con los muertos, pero los muertos habían hablado primero con ella. Cada luna llena, el cementerio se convertía en un altar abierto. Entidades flotantes, sin pies ni sombra propia, se elevaban sobre las lápidas. Niños sin rostro, mujeres con el cuello torcido, hombres cuya piel colgaba como trapos mojados. No caminaban, se deslizaban, obedientes, atraídos por el silbido seco que la bruja emitía desde un hueso de fémur tallado. «Salgan», susurraba. La tierra ya no es su tumba. Las cruces se inclinaban. Las velas se apagaban solas. Los ataúdes crujían desde dentro, como si uñas desesperadas buscaran aire que ya no existía. Algunos cadáveres no salían completos, brazos que se arrastraban, cráneos con la mandíbula aún rezando, torsos vacíos sostenidos por algo que no se veía. Una noche, un hombre del pueblo decidió seguirla. Quería pruebas. Quería romper la maldición. Lo último que escuchó fue el sonido de cientos de huesos chocando entre sí, formando un coro seco y rítmico. Cuando el alba llegó, encontraron su piel colgada de un ciprés, aún tibia, y su esqueleto caminando entre las tumbas, obedeciendo a la bruja. Desde entonces, Paquisa duerme con las ventanas cerradas. Nadie visita el cementerio después del ocaso. Porque cuando el viento sopla desde la loma, se oyen pasos sin pies, rezos sin fe, y la risa húmeda de la bruja, celebrando que el cementerio ya no guarda muertos, sino siervos. Y cada tumba abierta espera un nombre nuevo. Después de aquella noche, el cementerio dejó de pertenecer al mundo de los vivos. Las tumbas ya no esperaban el permiso de la luna para abrirse. Al caer la tarde, la tierra comenzaba a latir, como si debajo hubiera un corazón gigantesco hecho de huesos y gusanos. Las lápidas se agrietaban solas, y de las hendiduras brotaba un lodo espeso, negro, mezclado con fragmentos de uñas, dientes y rosarios rotos. Las siluetas huesudas ya no salían una a una. Emergían en grupos. Primero aparecían las manos, falanges amarillas, largas, torcidas, clavándose en el suelo como raíces secas. Luego los brazos, cubiertos de restos de mortaja, y finalmente los cuerpos incompletos, sostenidos por una fuerza invisible. Algunos no tenían cráneo, otros caminaban con la columna expuesta, y aún así se movían, guiados por el murmullo de la bruja. Ella había cambiado. Su sombra ya no coincidía con su cuerpo. A veces tenía cuernos, a veces alas hechas de costillas humanas. Flotaba a pocos centímetros del suelo, arrastrando un círculo de ceniza y sangre seca. Cada paso suyo abría nuevas fosas, incluso donde nunca hubo entierros. «Levántense todos», ordenaba. Paquisa necesita recordar a quién pertenece. Entonces surgieron las entidades antiguas, aquellas que nunca fueron humanas. Formas altas y delgadas, con huesos demasiado largos, cráneos sin ojos y bocas que se abrían de lado a lado del rostro. Flotaban sobre las tumbas abiertas, balanceándose como ahorcados invisibles. Su presencia apagaba el sonido del bosque, ni insectos ni aves se atrevían a cantar. Las sombras se multiplicaron. Se arrastraban por los muros del cementerio, trepaban los cipreses, se pegaban a las cruces como parásitos. Algunas susurraban nombres olvidados, otras repetían pecados que nadie había confesado. Los ataúdes más recientes comenzaron a golpearse desde dentro, no por desesperación, sino por obediencia. Una noche, el camposanto entero se iluminó con un resplandor verdoso.
Las tumbas abiertas formaban un círculo perfecto. En el centro, la bruja alzó un cráneo coronado con espinas y lo partió en dos. El suelo respondió con un rugido profundo. De la fosa mayor emergió algo distinto. No caminaba ni flotaba. Se alzaba. Un amasijo de esqueletos fundidos entre sí, con decenas de rostros gritando al mismo tiempo. Sus piernas eran columnas de huesos, y de su espalda colgaban cuerpos aún incompletos, como frutos podridos. Las entidades lo rodearon en silencio reverente. La bruja se inclinó. El guardián ha despertado. Desde esa noche, quien se acerca al cementerio de Paquisa siente pasos detrás, aunque no haya nadie. Porque ya no solo los muertos salen de las tumbas, el cementerio entero se levanta, y la bruja aún no ha terminado su obra. Cuando el sol intentaba asomarse, una neblina espesa, verdosa y fría se levantaba desde las fosas abiertas, cubriendo las cruces y borrando los límites entre tumba y tierra viva. Dentro de esa bruma flotaban siluetas sin peso, cuerpos incompletos suspendidos como si el aire fuera agua espesa. No tocaban el suelo. Lo olvidaron. La bruja preparó el ritual definitivo. Clavó estacas de hueso alrededor del camposanto, formando un círculo imperfecto. En cada estaca colgó órganos secos, mechones de cabello, mandíbulas humanas aún manchadas de tierra. Al centro, trazó símbolos antiguos con sangre ennegrecida, tan viejos que ni los muertos recordaban su origen. Las lápidas comenzaron a vibrar, y los nombres tallados se deshacían como ceniza al ser leídos. Entonces aparecieron las nuevas entidades. No salieron de tumbas. Descendieron. Sombras altas, alargadas, con extremidades imposibles, flotaban a varios metros del suelo. Sus huesos no eran blancos, sino negros y brillantes, como obsidiana. Algunas tenían alas formadas por costillas abiertas, otras, múltiples cráneos unidos por tendones secos. Se balanceaban lentamente, girando alrededor del ritual, observando a la bruja como si ella fuera solo un instrumento. La bruja comenzó a cantar. No era un idioma humano. Cada palabra hacía que una tumba explotara desde dentro. De los ataúdes salían cuerpos retorcidos que no gritaban, porque ya no recordaban cómo hacerlo. Sus sombras se separaban de ellos y se unían a las figuras flotantes, formando una procesión oscura sobre el cementerio. Los árboles cercanos se inclinaron. Sus raíces salieron del suelo, envueltas en huesos antiguos, abrazando cráneos olvidados. Los cipreses lloraban savia negra. El viento arrastraba rezos, pero ninguno era para salvar almas. En el punto más alto del ritual, la bruja se cortó el pecho y dejó que su sangre cayera sobre un cráneo abierto. Las siluetas flotantes descendieron lentamente, rodeándola. Algunas le tocaron el rostro, dejando marcas que se movían solas, como gusanos bajo la piel. Que el umbral se rompa, susurró ella. Que los muertos caminen sin tierra, y las sombras sin cuerpo. El cielo respondió. Una grieta oscura se abrió sobre el cementerio, y de ella comenzaron a caer entidades sin forma, masas de oscuridad con huesos suspendidos en su interior, girando lentamente. Cada una traía un frío que quemaba. Al tocar el suelo, las tumbas restantes se abrieron al mismo tiempo. Desde lejos, Paquisa quedó en silencio absoluto. Quien mirara hacia la loma solo vería figuras flotando, girando alrededor de la bruja, mientras el cementerio dejaba de ser un lugar de descanso y se convertía en una puerta. Y el ritual aún no había terminado. Al contrario, se ensanchó, como un párpado negro observando la tierra. De ella descendía una llovizna oscura, no de agua, sino de ceniza tibia y fragmentos de recuerdos, lamentos sin voz, nombres olvidados, últimos suspiros. El cementerio ya no estaba solo, había sido marcado. Fue entonces cuando llegaron las otras brujas. No entraron caminando. Surgieron desde los bordes del mundo, de la neblina espesa, de las raíces de los árboles, de las tumbas sin nombre. Eran 7 al principio, aunque nadie pudo contarlas con certeza. Cada una llevaba el olor de un cementerio distinto. Sus cuerpos estaban torcidos por pactos antiguos. Una tenía el cuello girado hacia atrás, otra arrastraba un saco de piel humana que aún respiraba, otra flotaba sin pies, sostenida por sombras que se movían como serpientes. Sus ojos no miraban el cementerio. Miraban más allá. Cuando se reunieron alrededor del círculo de huesos, las entidades flotantes se multiplicaron.
Las sombras alargadas comenzaron a desprenderse de los cuerpos enterrados y se elevaron como columnas vivas. No tenían rostro, solo siluetas finas, estiradas hasta lo imposible, con brazos demasiado largos que rozaban las cruces y las doblaban. Las brujas comenzaron el aquelarre. Cantaron en distintas lenguas al mismo tiempo. Rezos indígenas corrompidos, latines rotos, susurros que no pertenecían a ningún idioma. Cada voz invocaba algo distinto. Desde las tumbas abiertas surgieron esqueletos deformes, con huesos soldados entre sí, caminando como si fueran uno solo. Algunos se arrastraban de espaldas, otros avanzaban colgados de hilos invisibles. Las entidades más antiguas descendieron del cielo oscuro. Eran sombras densas, casi sólidas, con cráneos flotando dentro de ellas, girando lentamente. Cuando se acercaban a una tumba, ésta colapsaba por completo, como si la tierra ya no pudiera contener nada. La bruja de Paquisa se colocó al centro del aquelarre. Su cuerpo comenzó a fracturarse. De su espalda emergieron huesos largos y retorcidos, formando una estructura similar a alas. Su rostro se abrió en grietas, y de ellas salieron voces que no eran suyas. «El umbral está listo», dijeron todas las brujas al mismo tiempo. Entonces, las sombras alargadas se unieron, formando una sola figura gigantesca que se elevó sobre el cementerio. No tenía forma fija, cambiaba, se estiraba, se deshacía y volvía a formarse con huesos y oscuridad. Al moverse, el suelo temblaba y nuevas fosas se abrían incluso fuera del camposanto. Desde el pueblo, algunos despertaron con la sensación de estar siendo observados. Las ventanas se empañaron desde afuera. En los espejos aparecieron siluetas que no pertenecían a nadie. El cementerio de Paquisa ya no era un lugar maldito. Era un punto de reunión. Y el aquelarre acababa de llamar a algo que ninguna bruja, viva o muerta, podría volver a controlar. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El aquelarre alcanzó su último latido cuando el silencio se quebró. No fue un grito. Fue el sonido de la tierra abriéndose desde adentro, como si algo gigantesco respirara bajo el cementerio desde tiempos anteriores a la muerte. Las brujas dejaron de cantar al mismo tiempo. Sus bocas quedaron abiertas, pero ya no salían palabras. Las sombras alargadas flotantes descendieron con lentitud antinatural, rodeándolas. Por primera vez, aquellas entidades no obedecían. El error había sido llamar demasiado profundo. Las tumbas explotaron en una sola sacudida. De ellas no salieron cadáveres completos, sino amalgamas imposibles, cuerpos cosidos por la oscuridad, esqueletos con múltiples columnas vertebrales, cráneos fusionados que gritaban con una sola garganta interminable. Flotaban, se arrastraban, se erguían, todos al mismo tiempo. La bruja de Paquisa cayó de rodillas. Las alas de hueso que habían brotado de su espalda comenzaron a quebrarse, clavándose en su propio cuerpo. Su sombra se separó de ella y se levantó frente a su rostro, alta, delgada, con un cráneo vacío donde debía haber ojos. «Madre», susurró la sombra. Las otras brujas intentaron huir, pero el cementerio ya no tenía salidas. Las cruces se doblaron y se cerraron como barrotes. Las entidades flotantes atravesaron sus cuerpos, arrancándoles las sombras, dejándolas vivas, conscientes, mientras sus propias siluetas eran devoradas lentamente. El cielo se abrió por completo. Desde la grieta descendió algo sin nombre, una masa de oscuridad absoluta con huesos suspendidos en su interior, girando como insectos atrapados en resina. Donde pasaba, la realidad se deshacía. El suelo se convertía en carne, las lápidas en dientes, los árboles en costillas que crujían. El cementerio se levantó. No metafóricamente. La tierra entera se alzó como un cuerpo gigantesco, formado por miles de muertos, sombras y entidades fusionadas.
Las tumbas abiertas se cerraron de golpe, atrapando a las brujas, a las entidades menores y a la propia bruja de Paquisa dentro. Sus gritos no salieron. Quedaron enterrados en la carne del camposanto. Al amanecer, Paquisa encontró el cementerio intacto. Silencioso. Cerrado. Pero las tumbas ya no tenían nombres. Y por las noches, cuando el viento sopla desde la loma, el suelo respira. Las cruces se mueven solas. Las sombras del pueblo se alargan hacia el cementerio, como si algo las llamara de regreso. Porque la bruja no murió. Ahora es el cementerio. Y la tierra. Tiene hambre de vivos. Nadie supo en qué momento el cementerio volvió a abrir los ojos. No hubo temblor. No hubo gritos. Solo una noche en la que la luna apareció rodeada de un halo enfermo, y el viento llevó hasta el pueblo el olor inconfundible de la cera quemada, mezclada con carne. Las brujas regresaron. No como antes. Ya no eran mujeres. Eran figuras reconstruidas por la oscuridad del camposanto. Caminaban, si es que aquello podía llamarse caminar, entre las tumbas abiertas, con cuerpos cosidos por sombras, huesos sobresaliendo como adornos rituales. Algunas no tocaban el suelo, flotaban lentamente, sostenidas por siluetas negras que se estiraban desde sus pies inexistentes. Cada una llevaba una vela macabra. No eran de cera común. Estaban hechas de grasa humana endurecida, con mechas trenzadas de cabello y nervios. Al encenderlas, la llama no iluminaba, devoraba la oscuridad y la volvía más densa. Donde caía una gota, el suelo se abría como una herida reciente. El cementerio entero era un altar. Las tumbas se cerraban y abrían al ritmo de los cánticos. De su interior surgían siluetas huesudas, flotantes, sin rostro, con extremidades alargadas que se doblaban en ángulos imposibles. Algunas cargaban cráneos aún susurrantes, otras arrastraban cadenas oxidadas clavadas a sus propias columnas vertebrales. Las brujas formaron un círculo alrededor de la fosa central. Allí, la tierra palpitaba. La noche nos pertenece, entonaron. La muerte nos obedece, respondieron las sombras. Clavaron las velas alrededor del círculo. Cada llama proyectó figuras que no coincidían con ningún cuerpo presente. Niños sin cabeza, mujeres colgadas del aire, hombres sin piel arrodillados eternamente. Las sombras comenzaron a moverse solas, desprendiéndose del suelo y uniéndose al ritual. Entonces, el cementerio habló. Desde lo profundo emergió un murmullo múltiple, miles de voces superpuestas, llamando a las brujas por nombres que ya no recordaban haber tenido. El suelo se abrió lentamente y mostró su interior, un entramado de cuerpos, huesos y sombras, latiendo como un solo organismo. Las brujas levantaron las manos. Las entidades flotantes descendieron y se incrustaron en sus cuerpos, atravesándolas sin destruirlas, ocupándolas. Sus espaldas se arquearon, sus bocas se abrieron más allá de lo humano, y de ellas salió un canto final, tan profundo que hizo sangrar las lápidas. El ritual se selló con un sacrificio que nadie vio. Al amanecer, el cementerio quedó inmóvil. Pero desde entonces, quien pasa cerca jura ver velas encendidas entre las tumbas, aunque nadie haya entrado. Juran escuchar cánticos apagados bajo la tierra. Juran que las sombras del pueblo se desprenden al caer la noche y caminan solas hacia Paquisa. Porque las brujas no se fueron. Ahora arden eternamente, iluminando el cementerio desde dentro. Esperando la próxima noche. En que la tierra decida volver a abrir la boca.